Cristo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas, alabarle, bendecir con su nombre, porque Jehová es bueno para siempre en su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Grande es nuestro Señor, amén. Porque aunque a veces nosotros estamos pasando por situaciones difíciles, más grande es su misericordia. ¿Para cuándo? Para hoy, para mañana, para cuándo. Es lo que dice aquí, para siempre, amén. Por eso nosotros en todo momento debemos de darle gracias, alabarle, bendecir su nombre, porque Él es bueno y siempre lo será. Amén. Oremos esta tarde. Gracias, Señor, porque eres bueno, Señor, Padre Celestial, bendito eres. Alabado sea tu nombre, Padre Celestial. Gracias por todas tus bendiciones, Señor. Que todos los días nos demuestras tus maravillas, Señor. Gracias porque siempre provees en nuestros hogares, Padre Celestial. Te pedimos por los hermanos también que están aquí por esta tarde presentes, Señor, que siempre hacen lo posible por estar aquí en tu casa, Señor, porque mira que también ellos tienen ese deseo de darte las gracias esta tarde, Señor, alabarte, bendecirte, porque te merecen la gloria, Señor. Te pedimos por los hermanos que aún vienen en camino, que tú los traigas con bien, Señor. De igual manera te pedimos por los hermanos que no pueden venir esta tarde, Señor, que tú seas con ellos y que tú los bendizcas y que proveas cualquiera que sea su necesidad, Señor. También te pedimos por la vida del pastor y su familia, Señor. De igual manera te pedimos por el hermano que va a compartir la palabra esta tarde, Señor, que tú lo bendizcas, que tú lo elijas, Señor, que seas tú quien hable por medio de él, Padre Celestial. Te pedimos que benditas el servicio del principio, Señor, y que nosotros podamos salir llenos de tu Espíritu Santo, Señor, y edificados esta tarde, Señor. También te pedimos por el grupo de alabanza, Señor, que tú los bendizcas sus vidas, Señor, que también ellos cada día se esfuerzan por aprender las alabanzas para que juntos podamos darte la gloria, Señor, y en todo momento, Señor, te bendice sus vidas, usa sus voces, sus manos, Señor, que esta tarde venimos a eso, a darte la gloria, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo maravilloso. Amén. Amén. Un fuerte aplauso al Señor. Aliento
busca que le adoren. Esta semana yo estaba reflexionando que en esta vida tenemos muchos títulos. Somos padres, amigos, hijos, maestros, esposas, esposos, y a veces podemos quedar atrapados en las diferentes responsabilidades que tenemos y olvidar que en realidad el título más importante que tenemos es que somos adoradores. El equipo de músicos no son los únicos que están llamados a adorar. Todos tenemos el privilegio de poder hacerlo. Todos tenemos el privilegio de poder conectarnos con Dios por medio de la adoración. La adoración es como expresamos nuestro amor y aprecio por Dios. Nos puede dar fuerza, descanso si estamos cansados, esperanza y paz si estamos desanimados. La adoración es una invitación abierta para que te conectes con Dios. Así que hoy te animo a que no pierdas esta oportunidad de conectar con Dios. Salmos 34 dice así: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Mi corazón
sea de trabajo, matrimonio, hogar, hijos. Ponemos todas esas preocupaciones, esas cargas en tus manos. Oramos, Padre, por nuestros hermanos, amistades, familiares que están enfermos, de que tú seas con ellos, Señor. Dale salud y fortaleza a nuestros seres queridos que están delicados de salud. Padre, lo ponemos en tus manos. Los que no pudieron llegar en esta tarde, bendecimos sus vidas, que donde quiera que se encuentren, tú seas con ellos y les bendigas y les inunde de tu presencia, Padre, como lo estás haciendo con nosotros en esta tarde. Gracias en el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar su asiento. Vamos a recibir nuestros diezmos y ofrendas. Dios ha sido bueno, amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias nuevamente por la bendición que tú nos das de recibir diezmos y ofrendas. Gracias porque te adoramos por medio de ellos. Padre, la palabra dice que tú honras a los que te honran y nosotros te honramos en este día. En el nombre de Jesús les dice, tú conoces la necesidad de cada uno. Pedimos que tú lo bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Nada más quería recordarle que este sábado vamos a tener limpieza de primavera. Así es que le esperamos, queridos hermanos y hermanos. Pero nos gustaría limpiar adentro y afuera del templo. Así es que va a ser de las 10 a las 4. Y si en caso es una hermana, Dios le pone en su corazón y tiene la habilidad, y tenemos varias, quiere bendecir a los que van a trabajar y quiere venir a cocinar, no le voy a decir que no. Así es que puede usted prepararnos lo que usted desea. Queremos una linda cocina, nuestras hermanas que nos bendicen siempre. Puede usted bendecirnos también por ahí. Así es que este sábado de las 10 a las 4 vamos a limpiar. Y el domingo es domingo de misiones. Así es que no olvide eso. El próximo domingo que viene nos va a ayudar orando y apoyando a nuestros misioneros. Quería agradecer a ustedes. Este lunes, el primer lunes de cada mes, tenemos una reunión con pastores y esta ocasión nuestra iglesia por medio de una cesia bendigo a todos los pastores cocinándoles un lunch y cada uno todos bien agradecidos y bendecidos. Vi fotos por todos lados en Facebook. Gracias a Dios para Cesia por su tiempo. Vamos a pasar a nuestra clase, yo creo. ¿Quién va a enseñar acá? ¿Quién? El hermano Elías va a venir a enseñar su gracia, su apoyo. Y los demás, los niños, jóvenes, clases escolar, nuestra clase. Dios los bendiga. Gracias te damos, Señor, por este momento, Señor, que nos has permitido, Señor, estar aquí una vez más en tu casa de oración, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor, que tú estás siempre con nosotros, Señor, en tus palabras. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos en esta tarde, Señor, y te pido, Señor, que los bendiga, Señor, y que bendigas a aquellos hermanos también, Señor, que nos vinieron en esta tarde, Señor. En este momento te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, para poder entender algo más de tu palabra. En el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, ¿no? Qué bonito. Le doy las gracias a la tecnología porque el miércoles pasado no pude estar, andaba allá cerca de
Antes de iniciar, me gustaría hacerles una pregunta. El que se la sabe, nomás levante la mano. No la diga antes de... hay una mujer muy mencionada en la Biblia, la cual tuvo muy poco tiempo de ser viuda. ¿Quién era? Tenía poco tiempo de casada y pasó mucho tiempo de viuda. Nomás dice que es la mujer que estuvo menos tiempo viuda. Menos tiempo viuda. ¿Quién levanta la mano? Muy mencionada en la palabra de Dios. La que tuvo menos tiempo de estar viuda. Sabía. Ay. Zafira. Ve los personajes que estuvo hablando la hermana el miércoles pasado. El que Zafira. 3 horas. Sí se la sabían más que el de pasado. Y no sabe Ok, vamos a seguir nuestro estudio en esta noche. Perdón, no estoy un poco afónico de la garganta, pero vamos a seguir. Vamos a seguir en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 17. Vamos a ver una historia, hermanos, de cuando encarcelaron a Pedro y a Juan. Así que la mayor parte de nosotros ya la sabemos. ¿Por qué fue que los encarcelaron? Vamos a estar meditando en esta noche. Como se ha estado estudiando anteriormente, los discípulos estaban experimentando uno de los mejores momentos en el cristianismo. Habían sanidades, los paralíticos eran levantados, los muertos resucitados, y había muchas maravillas en ese momento, en esos días. Y hubo un grupo que no les gustó eso, a pesar de que el pueblo estaba siendo bendecido. El pueblo estaba bien contento en esos días por tantos milagros, maravillas que había. Pero vamos a estudiar hoy la historia. Vamos a iniciar en el versículo 17. Versículo 17 dice: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Este grupo, hermanos, era el grupo que controlaba en esos días el gobierno. Habían dos grupos, los saduceos y los... ¿cuál era el otro grupo? Fariseos. Pero los saduceos tenían más personaje en el Senado, como el día de hoy en el país. Tenían más poder, había más miembros en el Senado y ellos eran los que andaban enfrente, pero no les gustó lo que estaban haciendo los discípulos. ¿Por qué no les gustó a ellos? Porque ellos no creían en la resurrección, ellos no creían en los ángeles, ellos no creían que había un Dios sobrenatural que se podía manifestar en la vida de nosotros, en la vida de los hermanos en ese entonces. Ellos creían en Dios y eran maestros de la ley, pero no pensaban que iban a ver esas maravillas, que las iban a poder ver. Y eso fue una de las causas que ellos dicen que se llenaron de celos.
se indignaron, ellos andaban enojados porque no les convenía que los discípulos que Dios estuviera usando a los discípulos para hacer maravillas, ya que ellos eran personas muy importantes en esos días, eran personas estudiadas, ellos estaban en las mejores, podríamos decir, mejores universidades o colegios de aquel entonces, y ellos no podían hacer eso. Ellos no podían hacer eso y vienen y miran a Pedro, a Juan, a los discípulos que eran personas bien humildes, y eso fue lo que no les gustó a ellos. Entonces se llenaron de celos, de coraje, de muchas cosas que les pasó en ese momento. Entonces, como dice aquí, entonces se levantó el sumo sacerdote y todos los que estaban con él. O sea, estaba el sumo sacerdote y siempre había un grupo de personas con él. Ese grupo de personas era para poder intimidar a los discípulos, para que no siguieran el propósito de Dios. Dice, y todos los que estaban con él, dice, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Entonces dice, el versículo 18 dice, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Imagínense que los apóstoles estaban haciendo nomás lo que Dios les estaba guiando que hicieran, y vienen ellos y se enojan y luego los echan en la cárcel. Dice, el 18 dice, mas un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos. Imagínense cómo Dios obrando con los discípulos. Vemos aquí algo que dice, abriendo de noche las puertas. Hay algo que estaba pensando. Cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud, salió de noche. Aquí vino un ángel de noche para liberar a los discípulos. Hay otra ocasión, Pablo y Silas también a la medianoche. En la oscuridad pueden pasar muchas cosas. Dios trabaja como Él, ¿cómo se dice? Como Él le place. Cuando Jesús murió, 3 horas de oscuridad. Podemos ver que en la oscuridad pueden haber muchos milagros también para nosotros. A las 3 de la mañana, es bien difícil levantarse pero bueno, ahí es donde Dios puede manifestarse. Entonces aquí dice, mas el ángel del Señor abriendo, dice, de noche las puertas de la cárcel y sacándolos. El versículo 20 dice, id y puestos en pie en el templo, dice, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Vemos aquí, hermanos, que viene el ángel y entra a la cárcel y no se dieron cuenta los que estaban ahí cuidando la cárcel, y estaba bien cerrado, ¿no? Pero viene el ángel y dice, id y enseñarle, dice, id y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de la vida. Vemos aquí, hermanos, que habían encarcelado a los discípulos, pero eso no les impidió a ellos porque, perdón, hermano, cuando el ángel le dice id, esta palabrita id, aquí podemos entender, hermanos, que Dios está sobre todas las cosas, sobre el gobierno en ese entonces, que andaba persiguiendo a los discípulos, pero aquí viene el ángel y dice id, y lo que hicieron los discípulos fue que obedecieron, inmediatamente fueron y empezaron a enseñar otra vez en el templo. Dice, todas las palabras de la vida. Entonces, les digo al ángel que fueran y enseñaran todas las maravillas, cómo puede ser la vida de una persona transformada, y todo lo que se refiere a la vida, cómo
cómo Dios hace las maravillas, cómo Dios transforma, cómo Dios hace muchas cosas. Ellos obedecieron en ese momento, hermanos, a pesar de que estaban en la cárcel. Imagínense que a uno de nosotros nos pasara eso, que nos encierran en la cárcel. El gobierno nos dice, ¿sabes qué? Te encerramos por esto y esto. Si lo vuelves a hacer, te volvemos a encerrar. ¿Qué vamos a hacer nosotros, hermanos? Es algo bien difícil. Pero en ese entonces, aquí a ellos no les importó, hermanos. Ellos obedecieron la palabra de Dios y salieron y siguieron enseñando en el templo. Aquí lo que podemos ver, hermanos, que ellos habían adquirido un nivel de espiritualidad muy alto. Sí, amén. Ahora nosotros podemos ver en qué nivel está nuestra espiritualidad. Está de 1 a 10, ¿dónde podemos estar nosotros? Cada uno de nosotros sabemos y nos conocemos. Mas, sin embargo, aquí estos hermanos, ellos habían adquirido un nivel, yo diría que el 10, 100%. A ellos no les importaba lo que pasaba. Ellos obedecían, aquellos obedecieron a Dios más que a todo el gobierno que andaba ahí, los andaban persiguiendo, y era bien tremendo, ¿no? En eso, de acuerdo aquí a la historia. Dice, el 21 dice, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, dice, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. O sea que ellos no sabían qué es lo que había pasado. Mandaron a los jefes de la guardia, todos a que fueran por los discípulos a la cárcel donde los habían metido, y los iban a llevar allá donde estaba el sumo sacerdote. Y la sorpresa de ellos, hermanos, que cuando llegaron allá el capitán de la guardia y todos ellos, no había nada. Los discípulos se habían desaparecido y las puertas estaban cerradas y todos los guardias cuidando de que nadie se saliera. Imagínense qué maravilla de Dios. Sí, amén. Fue algo extraordinario. Fueron y la sorpresa de ellos que no había nadie. Entonces dice aquí el versículo, pero cuando llegaron los alguaciles, o sea, los oficiales, no se hallaron en la cárcel, dice, entonces volvieron y dieron aviso. El 23 dice, diciendo, por cierto, dice, la cárcel hemos hallado cerrada, dice, con toda la seguridad y los guardias afuera, dice, de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, dice, a nadie hallamos dentro. Fue una sorpresa tremenda. Dice, cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes, dice, dudaban en qué vendría a parar aquello. Ellos se pusieron aquí a pensar grandemente, hermanos, porque no podían hacer nada ya con los discípulos, los encerraban y se desaparecían. Y a ellos no les convenía eso, porque ellos eran los principales del pueblo. No querían que alguien más tomara sus lugares, y ellos estaban ansiosos. Las personas no dormían en esos días, estaban pensando qué iban a hacer con los discípulos. Dice, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda la seguridad y con todos los guardias afuera de pie ante las puertas, dice, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Dice, el 24 dice, cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes, dice, dudaba en qué vendría a parar aquello. Pero dice el 25, pero viendo uno les dio esta noticia, he aquí, dice, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñaban el pueblo. Imagínense,
todas esas personas que intimidaban a los discípulos tuvieron una reunión bien tremenda y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Ya están otra vez enseñando. Los encerramos y se salieron sin saber cómo. Y si están de pie ante las puertas, dice el 25 dice, pero viendo uno les dio esa noticia de aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. El 26 dice, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. O sea, como vemos aquí, hermanos, que aconsejaron bien a los capitanes. O sea, aconsejaron, vayan para allá y no les hagan nada. No les vayan a pegar, porque si les hacen algo, el pueblo se les puede ir de encima. Entonces ellos temían más al pueblo que a Dios, porque realmente lo que estaba pasando era que Dios era el que estaba haciendo la obra. Entonces, vemos aquí que ellos temían más al pueblo que a Dios. Entonces vienen ellos y con unas palabras bien bonitas van y traen a los hijos del templo y los llevaron otra vez. Pero vemos aquí las maravillas de los discípulos, porque si los discípulos hubieran sido rebeldes, ellos tenían todo el apoyo del pueblo. No hubieran querido regresar otra vez a la cárcel. Pero vemos la humildad de los discípulos y ellos fueron tranquilos otra vez allá donde los estaban esperando. Dice, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia. O sea que les fueron como que les dieron una invitación y le dijeron que vengan, vamos a algo, les dijeron, cosas bonitas. Y fueron y los llevaron otra vez para allá. Dice el versículo 27. Cuando los trajeron, dice, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? No querían ni mencionar el nombre de Jesús. Imagínense, tan enojados que no querían ni mencionar el nombre de Jesús. Dice, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y quieres echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Imagínense, hermanos, que los discípulos eran unas personas bien humildes, no eran, como les vuelvo a repetir, no eran personas estudiadas, pero ellos ya habían llenado todo Jerusalén de esa doctrina. Mas sin embargo ellos, que eran doctores de la ley, no habían hecho todo eso y ellos lo hicieron en poco tiempo. No tenía mucho tiempo estar predicando el Evangelio después de la venida del Espíritu Santo. Y luego dice, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. O sea, ellos no querían que le dijeran que por ellos había muerto Jesús. Pero en realidad, si ellos hubieran sido más inteligentes, hubieran dicho, sí, Jesús murió por nosotros. Pero ellos no querían aceptar eso. Y como Jesús murió por ellos, por nosotros, hasta el día de hoy nosotros seguimos siendo limpiados con la sangre de Jesús. Pero ellos no quisieron aceptar en ese momento. Dice, y queréis echar sobre nosotros, dice, la sangre de ese hombre. Pero ahora viene Pedro y dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios ante los hombres. Imagínense qué coraje del gobierno en ese entonces. Cuando Pedro le dice, es necesario, esa palabra es necesario, es una palabra muy grande. Tiene que ser así, tenemos que obedecerle a Dios antes que a ustedes. Imagínense que nos agarraron policía y estemos en contra de ellos. Es bien difícil, así era ellos ahí.
no era cosa fácil, pero ellos obedecieron a Dios, porque ellos llegaron a comprender que el plan de Dios era mucho más grande que el plan que tenía el gobierno aquí en ese entonces. Dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, dice, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que obedecen. Ellos, dice, oyendo esto, se enfurecieron y querían matarlos. Se enojaron más estas personas. Ahora no solo los querían llevar a la cárcel, sino que querían ahora matarlos. Yo veo como un eslabón de cómo ha venido la salvación hasta nosotros. Era un eslabón que estaba ahí como una cadena, y por medio de ese eslabón estamos nosotros aquí hoy día. Sí, amén. Por medio de todo ese sacrificio, todo eso que pasaron estas personas en ese momento, logré conocer a todos ustedes aquí en este templo. Hay muchos beneficios, hermanos. Si no hubiera sido por ellos, ninguno de nosotros nos conociéramos. Era totalmente diferente todo. Entonces dice, era tanto el enojo que ellos tenían que ahora querían matarlos. Pero ahora vemos cómo Dios vuelve a poner su mano poderosa. Usa uno de sus dirigentes de ellos mismos. Dice, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Este personaje era uno de los personajes bien importantes en el gobierno en ese entonces, y muy respetado. Y luego dice que mandó a sacar a los apóstoles, bueno, vamos a platicar. Me imagino que estaba Pablo también con Gamaliel, porque Pablo era discípulo de Gamaliel, entonces ahí tenía que estar ahí, porque él dice que él era el que votaba cuando hacían votaciones para ir a matar a los cristianos. Tuvo que haber estado ahí en ese entonces. Entonces dice, entonces levantándose el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Imagínense cómo Dios usando a este hombre. Él ya Dios le estaba, no sé si endureciendo el corazón, a pesar de que era el principal del gobierno, y era totalmente diferente a la doctrina que ellos habían enseñado. Dice, porque antes, él les da un ejemplo aquí, dice, porque antes de esos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecieron fueron dispersados y reducidos a nada. Dice el 37. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de esos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios.
Vemos aquí, hermanos, que como Dios vuelve a proteger a los discípulos. Y son quienes, espérense, no les hagan nada a ellos. Porque ya no era solo de meterlos a la cárcel y no querían matarlos. Dice, y ellos saliendo de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer ofrenda por causa del nombre. Imagínense, hermanos, que después que les pegaron, los hicieron sufrir, salen gozosos de ellos. ¿Cuántos de nosotros estuvieran saliendo de ellos gozosos, hermanos, de la cárcel, después que nos hayan castigado? Muchos de nosotros iban a estar enojados de ellos. Pero ellos salieron gozosos. Sí, amén. Sí. Dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Imagínense, es lo que les digo, qué nivel de espiritualidad tenían los discípulos en ese entonces. A ellos no les importaba que los echaran a la cárcel, que los fueran a matar, porque ellos sabían en quién habían creído. Ellos tenían su fe 100% cimentada en el autor y consumidor de la fe, en la vida, la que nos da la vida, el que nos da la vida a nosotros. Esta historia, hermanos, debería de ponernos a pensar a nosotros en qué nivel estamos, como les dije anteriormente. En qué nivel espiritual podemos estar. Porque a veces cualquier cosita nos tumba, ya nos desanimamos, cualquier cosita, pero imagínense a estos hermanos, metían a la cárcel, les pegaban, se burlaban de ellos, pero ellos, dice, salían gozosos del sufrimiento que habían tenido, dice, eran dignos de padecer ofrenda por causa del nombre. Y luego dice, y todos los días en el templo, aunque agarraban más fuerza, hermanos, después que les pegaban, agarraban más fuerza a ellos. Dice, y todos los días en el templo, y ahora ya no era solo en el templo, en las casas. No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Imagínense, hermanos, qué ejemplo tan grande que nosotros podemos agarrar de esta pequeña historia. Si nosotros pasamos a nuestros días, ¿cuál es el sufrimiento que nosotros podemos tener? No es nada al sufrimiento que ellos tuvieron en ese entonces. Y cada uno de ellos tiene su historia, murieron de diferentes formas. Ahorcados, los mataron. Pero no les importó, ¿no? Que ellos sabían que en cuanto murieran ellos iban a ver a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, aquí hay muchos ejemplos que podemos agarrar, hermanos, y nos puede llenar de aumentar nuestra fe a cada uno de nosotros. Si nosotros nuestro pensamiento va y se une en esos momentos, cuando ellos salían de la cárcel y iban a enseñar, iban a proclamar el nombre de Jesús. Vemos que a ellos no les importaba nada. Entonces, imagínense como, por ejemplo, hoy día yo sé que hay mucha gente, muchos hermanos que trabajamos, como el miércoles pasado no puede venir, pero hay muchos hermanos que sí pueden estar aquí con nosotros hoy, pero su nivel de espiritualidad no sé hasta dónde llega, pero nosotros podemos tratar de ver dónde está nuestro nivel y poder subir un poquito más el nivel para poder estar más cerca de la presencia de Dios. Y lo importante es que hemos aceptado al Señor Jesucristo y somos salvos. Y poco a poco podemos ir viendo nuestro nivel de espiritualidad. Mucha gente no cree que ya es salvo. La salvación es un regalo que Dios nos dio a nosotros. Sí, amén. Amén. Él no nos pidió que teníamos que hacer muchas cosas para ser salvos. Lo que sí tenemos que hacer es cuidar nuestra salvación, porque Él nos dio un regalo a cada uno de nosotros. Ya depende de nosotros si lo cuidamos, porque sí lo podemos perder.
pero somos salvos, gracias a Dios. Cuando aceptamos al Señor Jesucristo, somos salvos. Muchas personas no creen que son salvos, dicen ellos que tienen que hacer muchos esfuerzos para poder ser salvos. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros somos salvos en cuando nosotros creemos al Señor Jesucristo. Nosotros somos salvos. Hay muchos dicen que hay que hacer obras para que podamos ser salvos. Y si es un regalo que Dios nos dio, es un regalo gratuito que el Señor nos dio. Entonces, en agradecimiento a esa salvación, nosotros somos generosos, como hablaba el hermano la vez pasada, tenemos que ser generosos, pero es en agradecimiento a nuestra salvación. Eso no significa que no somos salvos, nosotros gracias a Dios somos salvos. Si hay uno de nosotros que todavía duda y que no es salvo, hoy en esta noche puede ser salvo. Amén. Hoy en la noche. Entonces, lo que debemos hacer nosotros, hermanos, es cuidando nuestra salvación y proclamar el Evangelio de aquel lado. Nosotros tenemos la oportunidad de hablarle a otras personas, que es un mandato, es ir y enseñar, predicar el Evangelio. No va a ser fácil porque ya vio, tanto sufrieron aquí los discípulos, y nosotros también de una u otra manera vamos a sufrir, a lo mejor no iguales. Me acuerdo en este momento cuando yo era niño, se burlaba mucho de nosotros, porque mi papá nos llevaba a la iglesia y empezaban a burlarse de nosotros. Una vez, como a medio año de estar en la escuela, que me roban todos mis cuadernos, pero hicieron, o sea, no nos querían a nosotros ahí en el pueblo, no nos querían. Nos robaron, me robaron a mí todos los cuadernos. Imagínense para volver a recuperar otra vez todos los cuadernos a medio año. Pero gracias a Dios que la profesora me ayudó otra vez a poder obtener mis cuadernos. Pero era un sufrimiento bien tremendo. Era tanto que mi papá nos mandaba y nos llevaba unas bocinas para poder hacer los servicios. Y ahí andábamos nosotros con los cables y todo, pero como nos molestaban mucho, nosotros teníamos que rodear, pasábamos por varias casas donde nos hacían burla, nosotros teníamos que rodear otro camino más largo para pasar ahí frente de ellos. Pero era un sufrimiento algo, no comparado a esto, ¿verdad? Pero sí, de una de otras formas podemos nosotros sufrir, hermanos, por causa de Dios. Sí, amén. Entonces, me estaba acordando en ese momento cuando era niño, se burlaban de nosotros. Y una vez, injustamente algo hicieron y viene mi papá y le pega a mi hermano y a mí por otra persona que le dijo que habíamos hecho algo y era acordando que. Pero son cosas que uno después puede recapacitar. Y yo sé que cada uno de nosotros tenemos nuestra historia. Sí, amén. De dónde hemos sufrido. Y lo que estaba viendo también es de que todos nosotros somos maestros. Yo puedo aprender de cualquiera de ustedes muchas cosas. Y ahorita soy bendecido que estoy aquí enfrente de ustedes. Amén. Sí, Soy amén. privilegiado. Y una de las cosas es de que voy a volver a subir aquí otra vez, pero como el día de hoy jamás volverá otra vez. Esa es una única noche que estamos aquí en esta noche. Vamos a volver a venir acá otra vez, pero más de alguno de ustedes no va a estar presente, entonces ya no va a ser igual. Sí. Todo es diferente. Entonces, esta noche, hermanos, es una noche única. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Nunca en la vida vamos a volver a pasar otra noche como esta. Ya va a pasar a la historia. Pero gracias a Dios por todo, hermanos, y esperemos que tomamos ejemplo de los discípulos y sigamos adelante hasta que lleguemos a ver con Jesús, para ir con toda la eternidad. Aleluya. Y le doy aquí el tiempo al hermano, a mi hermano. Dios le bendiga, hermano, que estamos. Amén. Dios bendiga a mi hermano Elías. Antes le damos un aplauso a mi hermano.
acuerdo con mi hermano que Dios dice que todos somos maestros y aprendemos. Yo aprendo mucho de la humildad de mi hermano Elías, porque en la humildad, hermano, está la gracia. Y en la gracia se glorifica el Señor, porque ese es lo más bonito, hermanos. Sabe, hermano, que en el verso 29, donde dice que Pedro y los apóstoles dijeron que es mejor obedecer a Dios y no a los hombres. Y a veces no es fácil obedecer al Señor, porque cuando Dios pone palabras fuertes en tu boca y en la mía, lo pensamos hasta 3 veces. ¿Lo decimos o no lo decimos? ¿Llegamos a hablar el plan de salvación o no lo hablamos? Cuando miramos a personas más vulnerables, es más fácil hablar de Dios. Pero cuando miramos a personas más diferentes, lo pensamos y decimos, ¿lo haremos o no lo haremos? Pero cuando en el verso 31 del capítulo 4 dice, cuando hubieron orado en el lugar en que estaban congregados, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Estos apóstoles estaban llenos del poder del Señor. Y sabe, hermano, cuando uno está lleno del poder del Señor, ahí ya no temblan los pies, allí ya no tiembla la boca para hablar, porque ya no eres tú ni soy yo, sino que es el poder del Espíritu Santo el que va a usar nuestra boca. Es por eso que estos hombres estaban encarcelados, como decía mi hermano, y al ratito volvían a salir. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se desaparecen tan luego? Han de haber dicho los alguaciles. No es que se desaparecía, es que el poder de Dios estaba con ellos. Y cuando nosotros tenemos el poder de Dios, no hay miedo, hermano. No hay titubeos. No hay nada de decir que lo vamos a pensar 2 o 3 veces. Es que vamos a accionar. Vamos a accionar en la obediencia del Señor. Y estos hombres estaban llenos del poder del Señor. Por eso cuando ellos estaban llenos del poder del Señor, el poder de Dios se manifiesta en la unidad. Yo les decía el miércoles pasado, porque esta iglesia siguió haciendo maravillas, prodigios, y hubo mucho en el cual decía que los enfermos ponían en las calles camillas candeladas de enfermos y eran sanos, porque eran unidos. Porque estaban unidos a través del temor que había llegado sobre ellos. Entonces estas manifestaciones se dieron porque este pueblo se unió, y en la unidad se manifiesta el Espíritu Santo. En la unidad, no en la división, porque el que viene a dividir es Satanás, pero el Espíritu Santo une. Y cuando nosotros estamos unidos, hermano, es donde se glorifica el Señor. Pero cuando está la manifestación del Espíritu Santo, cuando el Señor quiere hablar, cuando el Señor quiere transmitir, cuando el Señor quiere hacer liberaciones, sanidades, siempre está el enemigo que quiere levantarse. Siempre está el enemigo que quiere poner lo negativo. Quiere siempre hablar difamaciones. Quiere el enemigo siempre destruir la obra del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros estamos llenos del poder del Señor, hermano, Dios siempre se va a glorificar. Dios siempre va a estar con los suyos, hermano, porque Él no va a dejar avergonzado a nadie. El Señor nunca dejó avergonzado a sus apóstoles. Los encarcelaban, lo volvían a sacar. Pero ellos estaban, hermanos, ferviente obedeciendo la palabra del Señor. Dice que era mejor obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. ¿A quién le vamos a obedecer? ¿A quién estaremos nosotros dispuestos de obedecerle? ¿Vamos a agradar a los hombres? Porque de agradar a los hombres, hermano, es muy fácil poder venir a hablar y hablar solamente de las bendiciones del Señor. Hablar solamente, prepárate que tu prosperidad viene. Hablar de todo es muy bonito, hermano, pero hablar de lo que Dios quiere que hablemos,
que es buscar la obediencia, la santidad, de la cual nadie verá a nuestro Señor Jesucristo, no, hermano. Sabe que son poquitos los que podemos buscar la espiritualidad del Señor, porque muchas veces lo acomodamos al modernismo, al materialismo, a hacer las cosas como nosotros sentimos que está muy bien y irlos acomodando, porque es fácil acomodarlo todo, hermano, pero lastimosamente que vamos a caer en un adormecimiento espiritual. Lastimosamente no vamos a ver qué es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Y muchas veces, hermano, eso es lo que pasa. Nosotros decimos, ay Señor, yo quiero las manifestaciones. Dice que eran multitudes de gente, óigame bien, multitudes de personas que eran convertidos. ¿Y sabe por qué estaba persona convirtiéndose al Señor? Porque estaban viendo los milagros, porque estaban viendo los prodigios. En la actualidad, ¿dónde está la iglesia primitiva? ¿A dónde está la iglesia de poder? ¿A dónde está la iglesia de lo cual el Señor quiere que regresemos a las sendas antiguas? Eso es lo que el Señor quiere. Una iglesia, regresar a las sendas antiguas. ¿Por qué tenemos que regresar? Y Dios nos exhorta a poder regresar a las sendas antiguas, porque Dios quiere una iglesia manifestada del Espíritu Santo. Y a veces el Espíritu Santo no se manifiesta por todas las cosas que a Dios no le agradan. Porque para que el Espíritu Santo se manifieste, es que tenemos que obedecer y no vivir de apariencia. No vivir de apariencia el Evangelio. Tenemos que obedecer. Porque en la actualidad estamos cayendo en una muerte espiritual. En una muerte espiritual que no nos damos cuenta, hermano, ni apercibimos lo que está entrando y lo que puede estar saliendo. No lo percibimos, porque para nosotros todo lo miramos bien. No, hermano, no todo está bien. Decía el hermano que ellos tenían una espiritualidad muy alta, los apóstoles, y tan alta fue la espiritualidad, hermano, que el Espíritu Santo le reveló a Pedro cómo andaban las personas. Porque no se le reveló sangre ni carne, se lo reveló el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos quiere levantar a todos para revelar las cosas que a Dios no le agradan, para revelar las cosas que están ocultas. ¿Y por qué el Espíritu Santo no se llena con poder? Porque el Espíritu Santo no sopla, como habla el verso 31, que el Espíritu Santo dice que tembló y cayó. Se llenó del poder del Señor, porque hay algo en el cual el Señor nos motiva, nos anima a que poder estar unidos. En el libro de San Juan 17, vamos a leer allí. Ahí habla mucho de la unidad. Habla, si usted lo puede leer en su casa, todo el capítulo está muy bien, donde Jesús ora, pero nos vamos a ir en el verso 21 y dice: para que todos sean uno, dice el Señor, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que en el mundo crea que tú me enviaste. Oigan lo que Jesús le dijo. Padre, le dice, para que ellos sean uno, como yo contigo somos uno. Un ejemplo que nos da el Señor, que si ellos son uno, porque están unidos, también el gozo del Señor y el sueño de Dios para con su iglesia es que no estemos divididos, es que estemos unidos. Ese es el sueño de Dios, ese es el propósito que Dios tiene para con nosotros, que estemos unidos para que el Espíritu Santo, hermano, pueda llenar nuestras vidas, para que también el mundo pueda creer que el Señor se manifiesta en la actualidad. No fue en el pasado, todavía
conoció la muerte. ¿Cuál fue el delito de estos apóstoles? Predicar nada más el plan de salvación, predicar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, predicar que Él vive y que está con nosotros. Es por eso que en el libro de los Salmos, capítulo 2, usted puede buscar el libro de Salmos, capítulo 2. No, Salmo 32. Salmo 32, donde dice: bienaventurado el varón a quien Jehová no culpa por iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dios bendice. Y dice: bienaventurado es 3 veces bendecido. Porque Dios sabe que cuando estamos cumpliendo el mandato del Señor, cuando estamos obedeciendo, cuando estamos nosotros haciendo la voluntad del Señor, Él pelea por nosotros. Y Él sabe que de la boca de aquellos que obedecen no hay engaño. Al contrario, el Señor los bendice. Los bendice y les multiplica. Lo que ellos pueden perder, Dios se lo multiplica de gran manera. Porque el Señor, como dijo el hermano, para todos está el plan de salvación. Para todos. Para todos está el plan de salvación. Ahí está la puerta abierta para todo aquel que quiera entrar al arca. Y la arca es nuestro Señor Jesucristo. Para todos. Para todos está este plan maravilloso. En los Salmos capítulo 2 que le decía, ahí habla todo el perdón, de lo cual el Señor nos dice que nos perdona, de lo cual el Señor dice que Él es el único, el que nos puede redimir, el único que nos puede levantar. Y ese Salmo está para todo aquello de lo cual no quisieron en ese tiempo escuchar la voz de Dios a través de sus apóstoles. Escuchar, hermano, la voz del Señor que estaba diciendo que Él vive. Y ellos no creyeron. Porque al enemigo no le agrada. Al enemigo no le agrada que nosotros hablemos que Cristo vive, que Cristo sana, que Cristo liberta, que Cristo está bautizando por medio de su Espíritu Santo. Al enemigo no le agrada. El enemigo lo que quiere es ponernos a nosotros que no hablemos. El enemigo cada vez que usted se propone a hablar del plan de salvación de Dios, ahí le va a llegar todas las pruebas a su vida. Cada vez que usted obedece al Señor, porque tiene que ir a un lugar a llevar un mandato, a orar, o por lo que Dios le ponga en su corazón, espérese que al ratito el enemigo le va a atacar, le va a destruir. Y si usted no ha experimentado eso, hay que preocuparnos, porque entonces eso quiere decir que el enemigo nos tiene bien dormiditos y bien arrullados. Pero cuando despertamos con el llamado del Señor, somos sacudidos, somos bien vituperados, somos menospreciados. Como hablaba el libro de San Juan 17, en la oración que Jesús le dice al Padre, en los versos donde le dice: Padre, le dice, te ruego que les ayudes, porque yo ya no estoy en el mundo, le dice, pero ellos sí. Pero yo te ruego que los fortalezcas para que puedan vencer, porque yo no soy del mundo, ni ellos tampoco, le dice, ni ellos tampoco son del mundo, y como no son del mundo, son aborrecidos. Dios haciendo una oración, Jesús haciendo una oración por sus apóstoles, porque Él sabía lo que iban a enfrentar, pero no estaban solos, estaba el Espíritu Santo y está con nosotros. Pero el Espíritu Santo no lo va a hacer todo. El Espíritu Santo solo te va a dar fuerza para que tú te levantes. El Espíritu Santo te va a animar
nosotros hagamos en este mundo. Puedes ponerte en pie, hermano. Vamos a adorar al Señor. Si usted puede, póngase en pie, alce sus manos, cierre sus ojos. Amándote,
Santo, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Bendice a mis hermanos, Señor Jesús, que no pudieron estar. Aquellos que están trabajando, fortalécelos en su trabajo, Señor. Llénalos, Espíritu Santo. Y aquellos que están enfermos, sánalos, mi Dios. Clamamos por los que están enfermos, como también, Señor Jesús. Llévanos, Cristo Jesús, con tu paz, con tu bendición. Guarda a mis hermanos en el camino, Señor. Para los que van lejos, como mi hermano Raúl y su familia, guárdalos, Señor. Guarda a todos los que van lejos, Señor, como también nosotros que estamos cerca. Denos un feliz descanso, una feliz noche, Cristo Jesús. Despídenos con tu amor y tu bondad, Señor Jesús.